Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Como siempre digo, cada semana tratando temas de desarrollo personal, el despertar de la conciencia, programación lingüística, de coaching, de psicosomática clínica. Vamos a ir recibiendo a la gente que se va sumando a este directo de hoy. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal Argamesón, Lourdes, Guille? ¿Qué tal todos y todas por allí? Antes de dar comienzo al tema, ¿qué tal Estrella desde Uruguay? Eduardo desde Suiza. Guillermina, creo que estás aquí, ¿no? Sos Guille, la que conozco, me parece. Bueno, antes de que nada, dar las gracias a todos y a todas los que estuvieron en la semana pasada en el directo en el cual compartí con María Isabel, que me hizo una entrevista desde Perú, que hablamos de las deudas en el transgeneracional y tu relación con el dinero. Así que nada, voy a ver si lo cuelgo en pronto, ese directo que he hecho con María Isabel. Así que nada, gracias a todos y a todos los que estuvieron la semana pasada. Seguimos recibiendo a la gente. Recordarles antes de empezar, que ya hemos abierto las inscripciones para la próxima formación a finales de octubre de Practitioner Coach en programación neurolingüística. Y este domingo empezamos con el Camino de Santiago y el Camino Iniciático, con mi amigo Miguel Valls, que ya tenemos el cupo lleno de personas. Bueno, hoy me gustaría hablar, en el post que pusimos, me gustaría hablar de lo que representa este juego de la vida, ¿no? Y de cómo muchas veces nosotros nos identificamos con el avatar que nos ha tocado en este juego, en esta partida, y muchas veces nos perdemos en ese juego, ¿no? Esta reflexión de hablar sobre el juego de la vida me surgió porque creo que lo he comentado en algún directo. Estoy viendo una serie que se llama Westworld, en el cual habla básicamente de que es una simulación, ¿no? Y antes de comenzar esta historia, me gustaría leerles un post de una persona que puse esta semana, en el cual, creo que fue la semana pasada, en el cual decía tú vives en el y no en lo que tendría o debería ser, ¿no? Entonces esta persona, en ese post que puse, me pregunta, o me pone, ¿no? ¿Y cómo se hace cuando te truncaron un sueño que jamás podrás cumplir? Mi respuesta fue lo siguiente, la pueden ver allí. Le dije, lo primero es comenzar con la aceptación de que ese sueño ya no lo cumplirás. Ese es el primer punto. Hacer el duelo de esa situación y pasar página. Corregir errores para no volver a repetirlos. O la otra opción es quedarte ahí y seguir lamentándote y quejándote por el resto de tu vida de que ya no lo alcanzarás. Tú decides qué camino escoger. Cada uno te llevará a un lugar diferente. Si ya estás transitando uno de estos dos caminos y no te sientes cómoda y solo este camino te genera estrés, entonces prueba con el otro camino. A lo que ella me responde, gracias, pero es muy difícil cuando el sueño era tu techo propio. Entonces yo le pongo, ya veo qué camino has elegido, ¿no? Si sigues diciendo que es muy difícil, entonces lo serás. Entonces, esto es, como siempre digo, ¿no? Las personas que vienen a la consulta, la importancia de aceptar las cosas como son, ¿no? De que las veamos, aunque las veamos difíciles, aunque las veamos injustas, aunque las veamos que no te benefician, al final en esta historia, ya que la mayoría de las veces no tenemos esta aceptación y quedamos viviendo en algo que no ocurrió, pero que sin embargo quedamos anclados en ese pasado, en esa situación, en lo que podría haber sido y no fue. Esta seguidora sigue en ese plan, ¿no? Entonces, esa situación no nos deja ver más allá de esta historia, ¿no? La mayoría de las veces cuando queremos cambiar una situación negativa que nos sucede, partimos del punto de lo que tendría o debería haber sido o pasado en algún momento, según, como siempre decimos, de la programación lingüística, según mi propio mapa de la realidad, y lo que yo creo que tendría de haber sido, sin aceptar este punto de partida de lo que es, de una manera determinada. Es decir, esto es lo que hay, esto es lo que es, acepto lo que es, y a partir de aquí, me guste o no, empiezo este cambio. A partir de aquí es donde podemos nosotros a comenzar
a generar ese cambio de ciertos aspectos de nuestra vida para alcanzar otra cosa totalmente diferente, no la que podría haber sido, o inclusive cuando empezamos ese cambio, tal vez la vida nos da esa situación anterior, es decir, nos da aquello que tendría o debería haber sido, ¿no? Pero tengo primero que empezar a aceptar que esa situación no es la que era, ¿no? El problema es que también la mayoría de las veces no somos conscientes de que las experiencias que vivimos, esto lo he hablado muchísimas veces, aunque nos parezca lo contrario, las estamos generando nosotros mismos. Nosotros somos creadores de esta historia, y supongo que si me estás escuchando ahora en directo o luego en diferido, tu ego encontrará un montón de ejemplos para decirte que lo que te estoy diciendo es una boludez, como decimos en mi tierra, o una gilipollez, como dicen aquí, ¿no? Pero cuando al final te das cuenta de que nosotros somos creadores de esa realidad en todo momento, de que nosotros vamos tomando esas propias decisiones, que las experiencias no son ni buenas ni malas, sino que nosotros le damos ese juicio de valor a la experiencia. Cuando nos damos cuenta de esto, que las cosas son, entonces la perspectiva cambia totalmente en nuestra vida y empezamos a reconocer todo ese poder que tenemos en nosotros, ese poder creador. Lo que pasa que entiendo que si no tienes un trabajo personal, sigas pensando o sigas culpando a las cuestiones exteriores, como en este caso esta seguidora, que sigue culpando a las situaciones exteriores de su vida de que no la dejan avanzar, o que ese sueño que tenía está truncado, ¿no? Por lo tanto, cada experiencia, como se dice por ahí, es una oportunidad de cambio. Siempre esta situación, ya sea como la enjuicies, buena o mala, es una oportunidad de cambio y de desarrollo en el área en la cual tú te estés moviendo. Cuando tú ves oportunidades en lugar de amenazas, ya la situación cambia. La cuestión aquí es darnos cuenta de que esto que llamamos vida no deja de ser un videojuego. Como digo, de esto trata el directo de hoy, ¿no? Entender que estamos jugando y que muchas veces nos hemos identificado muchísimo con ese avatar, ¿no? Ese muñequito que te ha tocado en este juego de la vida, ¿no? Te ha tocado un muñequito para que juegues. Cuando habitualmente juegas un juego de rol, o los que andan por ahí, el League of Legends, o todos estos de juegos, ¿no? De matarse y que juegan los chavales ahora, ¿no? Eliges un avatar con unas características, tiene mayor potencia, menor. Lo que sucede es que nosotros muchas veces tenemos un software en este juego que llamamos esto que llamamos ego, que también está jugando dentro del software, que nos hace creer, básicamente nos hace creer que el avatar con el que estamos jugando es real. Es decir, es como si estuviéramos jugando un videojuego, que tú estuvieras jugando un videojuego en tu casa, y que el muñequito que has elegido para jugar, ese muñequito, se cree que esto es real, ¿no? Al final, ese muñequito piensa que todo lo que le está sucediendo, que mata, que lo matan, que le pega, etcétera, etcétera, es real. Esto es lo que tenemos que entender, ¿no? Que al final el ego se va identificando con esas ideas, con esa identidad del propio avatar, y te sientes de alguna manera separado de la persona que está manejando ese avatar. Si no tuviéramos ese ego, lo cual básicamente no es posible en esta plataforma de conciencia, no tendríamos esa identificación. Es decir, yo no me identificaría ni con mi casa, ni con mis hijos, ni con mi profesión, ni con mi vida en general. Podemos tener las circunstancias de vivir ese juego en general, pero no me estaría identificando con todo eso, con todas nuestras emociones, con las posesiones. Como digo, es como si el muñeco en esta consola creyera que cuando en esto del Monopoly, o en esto del SimCity, que era un juego que hacía mucho tiempo, creo que sigue estando, te compras una casa, construyes una casa y crees que esa casa al final es tuya, ¿no? Que los hijos son tuyos. Y al final empiezas a sufrir cuando no tienes esa casa, no tienes ese sueldo, no tienes ese trabajo, o la persona que estaba a tu lado te dejó de lado, ¿no? Lo primero es entender esto, que tenemos un software que me dice o que me hace creer que el avatar que he elegido soy yo.
A partir de ahí, es decir, cuando empiezo a entender este concepto, a partir de ahí el trabajo consiste en deshacerme de esa programación de identificación. ¿Cómo hacemos esto? Es decir, trabajando primeramente la idea de que no hay un yo, sino un todo. Ahí nuestro ego va perdiendo, ¿no? El ego siempre te hace sentirte separado de la situación. Hay un todo, hay una persona que maneja el avatar y el propio avatar. Esas dos personas son una sola. Por otro lado, también, es decir, primer punto, entender que es un juego. Segundo punto, que yo estoy manejando el avatar, no estoy identificado por el avatar. Y por otro lado podemos trabajar el principio de la polaridad, de la cual he hablado en algún directo y habla el Kybalión, ya que siempre el ego me hace separarme, es decir, yo estoy de un lado de la ecuación y tú estás del otro lado de la ecuación, yo soy yo y tú eres tú. Entonces el ego te hace creer en esa separación, que estamos en un punto separado, pero lo que no nos damos cuenta es que al final, como dice esta ley del espejo, si yo me lastimo, te lastimo, si te hiero, me hiero, si te insulto, me estoy insultando a mí mismo, porque al final somos parte de esta misma historia, es una proyección, yo estoy proyectando sobre esas personas que estoy jugando en este juego. Si logramos integrar esas polaridades que son complementarias al final, que estas dos polaridades, yo y tú somos complementarios, una pareja complementaria, ya he hablado de estos conceptos, yin, yang, etcétera, etcétera, de que no hay opuestos sino una unidad, el ego ya pierde fuerza. Ojo, lo que dije anteriormente, el ego sigue estando ahí diciéndote y dándote por saco de que en realidad la realidad es esta la que estamos experimentando, ¿no? Pero volviendo al juego, es como si yo te dijera que cuando tienes un sueño, esa persona al cual ese muñequito que estoy soñando en ese juego tiene una conciencia de que en realidad lo que le está pasando en ese sueño es real. Muchas veces nos identificamos con ese sueño, ¿no? Con el propio sueño. Aunque haciendo la salvedad de que podríamos hablar bastante, ya que hay teorías que dicen que básicamente en realidad lo que nosotros percibimos como en realidad es el sueño y que la realidad es el sueño que soñamos. Pero bueno, no me quiero poner aquí demasiado profundo o filosófico, sino tal vez no podemos entender estos conceptos que quiero transmitir. Pero es como si piensas que ese sueño que estás teniendo esa noche, en esa persona con la cual estás soñando, tú estás soñando, no sé, que estás flotando o que te compras una casa y que esa persona, que eres tú en ese sueño, está creyendo que todo lo que le sucede es la realidad, ¿no? Entonces, como le di la respuesta a esta seguidora, para comenzar la realidad, para empezar a cambiar esta realidad en la que vivimos, es aceptar lo que yo he creado. Es decir, asumiendo todas las responsabilidades de mis decisiones, de las parejas que he elegido, de los amigos, de las personas con las que decido relacionarme, los lugares a los que voy, todo, etcétera, etcétera, de todas las decisiones que he tomado en mi vida te han llevado hasta aquí. Esto es muy importante entenderlo, porque cuando yo asumo este punto de partida, la historia cambia. Si no acepto este punto de partida de lo que me está sucediendo y no asumo mi responsabilidad por lo que me está sucediendo, o en realidad lo que le está sucediendo a mi avatar, entonces no podré alcanzar los siguientes pasos, que son poder analizar la situación de una manera más objetiva, de las causas que me han llevado hasta aquí, para no volver, como le decía a esta persona, a no volver a cometer los errores. Es decir, lo primero que le dije es comenzar con la aceptación de que eso que has vivido en el pasado o el sueño que tenías no lo vas a poder cumplir. Puede ser duro, pero lo aceptamos. Hacer el duelo, pasar la página, corregir de los errores para no volver a repetirlos. La otra opción, que es la que está escogiendo esta persona, es seguir malgastando su vida quejándose de que no alcanzó ese sueño, ¿no? Cuando tú estás jugando al final el videojuego, elegiste una puerta, ¿no? Y supongamos que tú eliges una puerta en ese juego que estás jugando, y que la puerta que elegiste no era, ¿no? Y cuando entraste en esa puerta, al final te han dado un disparo, se te bajó la barrita de energía, entonces ya sabes que esa puerta no es. Sin embargo, curiosamente, el ser humano se queda
machacándose, y hay personas que siguen entrando en la misma puerta, siguen tomando las mismas decisiones, siguen recibiendo el mismo golpe una y otra vez y se siguen quejando de que el cabrón que les está tirando el disparo, la culpa la tiene el otro, y por qué me siguen disparando. Y es ahí cuando comienzo a pensar que el que está detrás de la puerta no debería matarme, no tendría que comportarse de esta manera, mi pareja no tendría que decirme esto, el gobierno no tendría que hacer estas historias, como digo siempre, mis padres deberían motivarme más, mi jefe debería pagarme más, y me quedo viviendo en un debería o tendría que ser cuando no estoy aceptando esta historia. En definitiva, cuando me sucede esto, me debería preguntar a mí, ¿qué es lo que hago ahora con esta historia? Es decir, cuando tú estás jugando ese juego y ves el avatar, escogió la puerta A le dieron un disparo, ya aprendes, si te echas una risa y eliges otra puerta. No, el ser humano, al final, como dice el dicho, es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, y seguimos tratando de que la situación cambie, y yo no quiero cambiar y sigo pensando que si sigo entrando en la puerta A, alguien va a estar del otro lado que no debería dispararme, no me tendría que atacar o no me tendría que lastimar. Si mi decisión es seguir entrando en esa puerta del juego o escoger el camino, ese camino en el videojuego, que sé que no me va a llevar a ninguna situación en realidad, tengo que escoger otra puerta para poder seguir avanzando en el juego. Esto es lo mismo, tu vida te está llevando a traer determinadas, consciente o inconscientemente, te lleva a traer determinadas situaciones para que tú aprendas de este juego, tomes otras decisiones para que no te sigan dando por saco y no te sigas lastimando, y que tu barrita de energía no se baje. Esta es un poco la idea, ¿no? Entonces, la idea es aprender. Cuando tú juegas un videojuego, vas aprendiendo de las pantallas que vas pasando y vas subiendo cada vez más de nivel. Sin embargo, nosotros, como dije al principio, nos hemos identificado tanto con este avatar que estamos manejando, con este avatar que es el que me ha tocado de jugar en esta vida, y me estoy identificando con este juego. Es decir, hay un yo superior, un Jorge superior, que de alguna manera está tomando decisiones en mi vida y que me está llevando a aprender de ciertas circunstancias. Entonces, cuando me pasa esto, me tengo que preguntar, si sigo escogiendo la puerta A, que me siguen dando por saco, tengo que preguntarme qué es lo que aprendo de esta experiencia. Si no, como decía Juni, lo he explicado muchas veces, aquellos que no aprenden de las situaciones desagradables de su vida fuerzan a la conciencia cómica que se repita tantas veces para aprender de lo sucedido. Lo que aceptas al final te libera, y lo que estás reprimiendo al final lo vas a seguir repitiendo forever and ever en tu vida. Entonces te va a someter esta situación. Entonces, si la respuesta es que tú te dices, vale, ¿para qué estoy manteniendo, para qué sigo entrando en la puerta A y sigo dejando que me golpeen, sigo dejando que me lastimen, sigo dejando que me hagan daño? Te tienes que preguntar, ¿qué es lo que estoy ganando en esta historia? Si tú no estás ganando nada, si la respuesta es no, como dice mucha gente, no, es que no gano nada, entonces, como le digo siempre a la gente que viene a consulta, entonces o eres un boludo, como decimos en mi tierra, o eres un gilipollas, porque si no consigues nada entrando en la puerta A y lo único que consigues son golpes, entonces ¿para qué lo estás haciendo? Esto es lo que nos tenemos que preguntar, ¿no? Entonces, y nos tenemos que preguntar esto porque ya sabemos que siempre hay una ganancia secundaria oculta e inconsciente que nos lleva a una determinada acción que realizamos en nuestra vida. Todas las acciones que realizamos en nuestra vida tienen una ganancia secundaria, consciente o inconscientemente. Entonces, si tú la sigues manteniendo y no obtienes nada de eso, pregúntate en el fondo de tu ser, ¿qué es lo que estoy ganando? Tal vez es para llamar la atención, para que me reconozcan, para sentirme víctima y que se apiaden de mí, y tener una justificación al final para poder quejarte. Muchas veces, sin ser conscientes de ello, lo que hacemos es generamos circunstancias en nuestra vida que nos dan por saco, y así yo tengo una justificación que consigo de quejarme de que el mundo está mal y que el mundo soy un incomprendido, y que esta situación, entonces cumplo con ese papel de víctima, ¿no? Como dice Estrella en este caso, incluso de ser víctima, exactamente, de sentirnos estas víctimas, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Es darnos cuenta
que cuando tú descubres esa ganancia secundaria que tienes, para qué estás haciendo lo que estás haciendo, tu historia cambia radicalmente, ¿no? Porque ya puedes empezar a trabajar en esa parte negativa que no te deja avanzar, que te autosabotea continuamente. Y por eso es muy importante ser siempre observadores, como hemos hablado más de una oportunidad, observadores de nosotros mismos. Es decir, yo me observo experimentando, yo observo el avatar que va andando por ahí y cómo se comporta. Yo soy el que conduce ese avatar, yo soy el yo superior es el que está tomando esas decisiones. Y yo me puedo convertir en ese yo superior que está manejando ese avatar para que no entre en esa puerta A que le siguen dando de hostia, joder. Vete a la puerta B o vete a la puerta C, sigue avanzando pantallas, aprende y esto. Lo complicado en esta situación, evidentemente, es darnos cuenta de esto, de que es un software y que es un juego, porque nosotros experimentamos la realidad a través de nuestros 5 sentidos, porque nos han enseñado que lo que yo experimento a través de mis sentidos, es decir, lo que estoy viendo, lo que estoy oyendo, lo que estoy tocando, lo que estoy gustando, al final lo que estoy sintiendo a través de mis 5 sentidos es la realidad. Cuando hay otras realidades que escapan a mis 5 sentidos y que se pueden experimentar de una manera totalmente diferente, pero lo llevo todo a mi mapa, ¿no? Tú no te quedas cuando estás jugando, supongamos que estás jugando con tu hijo al juego de roles aquí, ¿no? Al League of Legends o todo esto que juegan, como dije anteriormente, y estás jugando con tu hijo y tú disparas y le disparas a tu hijo y te echas una risa y aprendes y sigues. Bien, de esto se trata. En la vida te van a dar un poco de hostias para aquí y para allá, y la idea, como se dice habitualmente, es levantarse y seguir caminando, aprender de esa experiencia para no repetirla, que fue lo que le puse a esta persona. Lo que haces es hacer el duelo y pasar página de esa situación que no has podido alcanzar en el pasado, corregir de los errores para no volver a repetirla, ¿no? Ahora los chavales, muchos, estoy atendiendo a algunos chavales que curiosamente están muy adictos al tema de los videojuegos, y muchos se identifican inclusive con el avatar que están jugando, ¿no? Y que sufren y se ponen de los nervios cuando su muñeco no pueden pasar la pantalla, o cuando se mueren, o cuando disparan y rompen todo. Y entonces no solamente se están identificando con el avatar, sino también con la propia vida que tienen, que no saben cómo gestionarla, ¿no? Se identifican con su vida propia o real, entre comillas, y con el avatar que están jugando en este juego, ¿no? Y entonces el otro día leía una noticia que decía que aquí en España que los chavales de entre 10 y 19 años, la segunda causa de muerte es el suicidio, ¿no? Es decir, estamos entrando en una época muy jodida, porque no les estamos enseñando a nuestros hijos a gestionar tanta información. Estamos, igual que con esto del metaverso, ¿no? Somos tan personas que no nos sentimos tan a gusto con nuestra vida, que necesitamos ser algo que no somos para tratar de ser felices y meternos en un mundo totalmente irreal, en este mundo metaversico que me promete que yo podré hacer todo lo que quiera y todo lo que no puedo hacer en este mundo real, ¿no? O con mi vida, porque pienso que lo demás no me están dejando aquí. Entonces no, yo me voy a meter en el metaverso, que al final voy a poder hacer todo lo que quiera, ¿no? Pero curiosamente después generaré un avatar en el metaverso para vivir una vida totalmente diferente y supuestamente más plena de la que estoy viviendo aquí, pero los otros jugadores, otras personas también se meterán en el metaverso, y al final tendré los mismos problemas que en la vida real, porque hay otros jugadores aquí, ¿no? Entonces es muy curioso darnos cuenta de esta historia. A ver qué me pone Estrella por aquí. Curiosamente, el amor, que es la esencia de vida por excelencia, es intangible y ninguno de los sentidos nos permite no tocarlo, ni verlo, olerlo, etcétera. Sin embargo, es esencia al propósito de vida, ¿no? Sí, creo que la otra vez conté una historia de Facundo Cabral, que contaba un cuento que le habían dicho a Pasteur, que al final el alma no existía, ¿no? De que habían un montón de forenses, habían disecado un montón de cuerpos y que nunca habían encontrado el alma, ¿no? Y entonces
creo que Pasteur le dijo, tú corta en 1000 pedazos a tu madre y a ver si encuentras el amor que ha sentido por ti. El amor, evidentemente, es algo que está ahí y que más allá de que evidentemente no lo veamos, lo podemos experimentar. Más allá de que no lo podamos experimentar con nuestros sentidos, hay muchas cosas que están ahí. El amor por nosotros mismos, el amor por lo que hacemos, darnos cuenta que esta vida al final es un juego. En fin, podríamos quedarnos hablando muchísimo, debatiendo este tema. Vamos a ir a una ronda de preguntas que tengamos por ahí. Y podríamos, como digo, quedarnos aquí durante horas hablando de esto. Tenemos que recordar en todo momento que somos nosotros los que decidimos qué decisiones, valga la redundancia, tomar en nuestra vida. Tú eliges tu pareja, tú eliges qué hacer, qué comprar, qué no comprar, a dónde ir. Lo que pasa, como digo siempre, es que muchas veces no queremos tomar la responsabilidad de las decisiones erradas que tomamos. No somos adultos conscientes, maduros. Es decir, somos adultos, como decía Jung, que hemos crecido, pero que no hemos madurado. Entonces después, cuando tomamos ciertas decisiones en nuestra vida y nos equivocamos, la culpa es de los demás. Cuando acertamos, me echo las flores, pero al final la culpa es de los demás cuando yo no acierto, ¿no? Más que dice Estrella, digo porque quienes creen que solo lo que se percibe con lo de todos cuenta. Da para pensarlo. Que solo lo que se percibe con lo de todos cuenta. No me queda claro un poco esa frase. Es importante darnos cuenta que nosotros tenemos un mapa, que hay otros jugadores en este juego, que al final la idea es poder jugar este juego y descubrir nuestros talentos en este juego, jugarlo, divertirnos, aprender. Yo sé que hay muchas veces habrá gente que está por allí pensando que hay situaciones muy complejas en nuestra vida que son difíciles de asimilar. Lo sé. Pero entender este concepto es lo que nos va a llevar a un nivel totalmente superior y poder ver, como siempre digo, los aspectos filosóficos, éticos, espirituales de nuestra vida, para que estos aspectos, si están bien amueblados, no afecten a nivel psíquico, y si no estarían afectando a nivel energético, si no estarían afectando a nivel funcional en nuestro cuerpo, nuestros órganos empiezan a funcionar mal. Después empieza la parte orgánica, es decir, el órgano ya empieza realmente a no solamente a funcionar mal, sino que también un médico te puede ver ese mal funcionamiento de ese órgano, hasta que llega un momento que esto se termina cayendo. Me gustaría despedirme con algo que ahora estamos y media. Este texto lo vi esta semana en redes y dice lo siguiente. Un nieto le pregunta a su abuelo: abuelo, ¿cómo se pierde la vida? Y el abuelo responde: la vida se pierde de muchas formas, hijo. Se pierde cuando quieres vivir la vida de otros y no la tuya. Se pierde criticando los errores de otros y no mejorando los tuyos. Se pierde cuando te lamentas a cada momento de haber fracasado y no buscando soluciones para poder triunfar. Se pierde cuando te pasas envidiando a los demás y no superándote a ti mismo. Se pierde cuando te enfocas solo en las cosas negativas y dejas de disfrutar de las cosas buenas. La vida no se pierde cuando dejas de respirar, sino cuando dejas de ser feliz. Y estoy totalmente de acuerdo con este concepto. Al final la vida la perdemos cuando nos enfocamos en esas partes, siempre en el vaso vacío, en lugar de empezar a ser agradecidos, como he hablado en alguna otra oportunidad, en algunos otros directos, la importancia de ser agradecidos, porque esto también te llevará a aumentar tu nivel vibracional y te llevará a enfermar, porque estarás enfocado en conflictos, en ira, en rabia, en culpa, en asco, en tristeza, en todas emociones que al final lo único que te hacen es estresarte y liberar cada vez más cortisol. Por lo tanto, te invito a que puedas entender que todo lo que está sucediendo en tu vida no deja de ser un juego. Esto te permitirá relativizar las experiencias, aceptar que te has equivocado en tomar una puerta en lugar de otra. Aprende de ello. Las cosas que no has conseguido en el pasado también tienen un porqué y un para qué. Y todo esto te ha llevado hasta aquí. Te puedes seguir quedando lamentándote de que no ha sucedido.
y qué horrible, por qué no sucedió, o cambiar tu foco y empezar a focalizarte en aquellas cosas que te pueden proporcionar o permitir una vida mucho más placentera, saludable y feliz. Así que no mucho más por hoy en este juego de la vida o tu videojuego. Convertirte en un observador de ti mismo, como dice aquí Estrella, que es una de las cosas que te aconsejo, es convertirte en observador de ese avatar que está experimentando la vida, como tú, observarte cómo tú tomas decisiones, observarte cómo tú respondes, observarte cómo estás jugando este videojuego. Así que no mucho más. Les dejo este vídeo para que lo puedan ver nuevamente, para aquellos que se han sumado a esta última hora, y darte cuenta que la vida es un juego. Una vez más me despido también con esa frase de Lelutier que decía que no te tomes la vida en serio porque al final nunca saldrás vivo de ella. Chau, chau.